¿Quién es esa? A las 8 de la noche, vibró el teléfono de mi marido, que estaba cocinando un cocido madrileño en la cocina. En un instante, mis ojos cayeron sobre la pantalla y vi el mensaje con toda claridad. Señorita, te echo de menos. Ojalá no hubiera visto aquella pantalla. Si así hubiera sido, quizás mi vida habría seguido fluyendo con normalidad, como siempre, hasta hoy. A veces pienso en ese momento. El nombre del remitente era Grace. Una compañera junior de la oficina. Cosas del trabajo. Mi marido giró el teléfono boca abajo con rapidez y apartó la mirada. En los 12 años que llevábamos juntos, yo sabía perfectamente cuándo mentía. Unos segundos después, el teléfono volvió a vibrar. 1, 2, 3 veces. En esa ocasión, mi mano se movió primero. Mientras miraba mi propia mano avanzando hacia su teléfono, me di cuenta. Todo ha terminado. Seré yo quien responda. No, gritó él. Ya era demasiado tarde. Yo había tomado mi decisión. No sabía entonces que ese pequeño mensaje destruiría 12 años de matrimonio, ni cuán implacable sería el plan, que elegiría a una mujer sencilla de 41 años con casa propia. Hola, me llamo Sara García. Tengo 41 años. Mi marido y yo vivimos en un piso antiguo en el barrio de Vallecas, en Madrid. Llevo 10 años trabajando como contable en una asesoría fiscal. Por haberme pasado tanto tiempo entre números, noto enseguida cualquier pequeño cambio. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Había empezado el otoño, y ya soplaba un aire frío desde la sierra. Volví a casa después de hacer horas extra en la oficina. Al subir las escaleras del portal, algo era diferente. Antes, solo se oía el sonido del televisor, pero aquella noche había ruido de algo siendo cortado en la cocina. Toc, toc, toc. Un ritmo de corte cadencioso. Al abrir la puerta, me llegó el aroma del ajo y la cebolla sofriendo, y el olor del cocido hirviendo a fuego lento. Me extrañé. Mi marido estaba cocinando. Al quitarme los zapatos y entrar al salón, vi su espalda con el delantal puesto. Él es David Reyes, mi marido. 45 años, gerente en una empresa de materiales de construcción, alto y de hombros anchos. En 12 años de convivencia, era la primera vez que lo veía con un delantal. ¿Estás cocinando?, pregunté. Se giró y sonrió. Su sonrisa era más luminosa que de costumbre, pero había algo raro. Parecía forzada. Ya has llegado. He salido pronto del trabajo y he preparado la cena. Su voz era más animada que de costumbre, como un locutor de radio, aunque normalmente éramos una pareja tranquila y poco habladora. Al mirar la mesa, me quedé sorprendida. Antes compartíamos solo un pollo al ajillo con arroz, pero ahora era diferente. En el plato blanco había una ensalada de pimientos asados bien presentada, unas aceitunas aliñadas y pescado frito. Los cubiertos estaban perfectamente colocados. En el centro borboteaba el cocido en una sopera. Los trozos de chorizo y repollo estaban cortados de manera uniforme. Antes decía que cocinar era solo hervir agua y echar el brick de caldo. Algo estaba definitivamente raro. No era nuestro aniversario ni mi cumpleaños. Era un martes cualquiera por la noche. ¿Hay alguna ocasión especial?, pregunté mientras dejaba el bolso en el sofá. No, es que me ha parecido que últimamente andas cansada, respondió él. Pero yo no había dicho que estuviera cansada. De hecho, estaba disfrutando del nuevo proyecto en la oficina. Por eso me había quedado hasta tarde. No estoy cansada, dije. No, es que tienes cara de tristeza, insistió. ¿Desde cuándo tenía yo cara de tristeza? La verdad es que había estado contenta estos últimos días. Empezó a hacerme preguntas sin parar. ¿Cómo estaba el trabajo? Si el jefe era buena persona, ¿qué había comido para almorzar? Antes su respuesta a todo era un monosílabo mientras miraba el teléfono, así que me extrañé aún más. ¿Qué has hecho hoy en el trabajo?, preguntó, cerrando el mes y ordenando facturas, como siempre. ¿No te ha costado? No, está bien. Seguía insistiendo en que tenía cara de cansada, como si quisiera que yo lo aceptara. En ese momento, el teléfono sobre la mesa vibró y la pantalla se iluminó. Era un mensaje. Apareció la vista previa en la pantalla. El nombre era Grace, y debajo un breve mensaje. Te echo de menos. Solo 4 palabras, pero esas 4 palabras fueron como un puñetazo en el pecho.
como si algo hubiera golpeado mi corazón. David giró el teléfono boca abajo rápidamente y me miró de reojo. En su rostro se notaba el nerviosismo. Sus ojos temblaban y parecía que se le había secado la boca. Vi cómo sus dedos jugaban con el borde del teléfono. «¿Quién es esa?», pregunté con calma. Mi voz era más baja que de costumbre, aunque yo misma me sorprendí de mi serenidad. «Ah, una junior de la oficina. Cosas del trabajo», respondió. «¿Pero acaso un mensaje de trabajo dice te echo de menos?» Y ya eran las 7 de la tarde, fuera del horario laboral. Dejé la cuchara. Había perdido el apetito. En 12 años, jamás había dudado de él ni una sola vez. Pero en ese instante, mi manera de ver todo cambió. Por eso estaba siendo tan cariñoso. Por eso había cocinado, aunque no era su costumbre. Por eso insistía en que yo estaba cansada. Todo tenía una razón. La conciencia. Le pesaba la conciencia. «¿Por qué no comes?», preguntó él, fingiendo preocupación pero con los ojos inquietos. «No tengo mucho apetito», respondí brevemente. Tenía hambre de verdad, pero era como si no pudiera tragar nada. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo cogió rápido. La expresión de su rostro cambió mientras miraba la pantalla. Parecía nervioso, pensando en qué hacer. «Voy un momento al baño», dijo, y se marchó con el teléfono. Ya lo sabía. Iba a llamar o a responder. Me quedé sola en la mesa, en silencio. El caldo seguía hirviendo suavemente y el arroz aún echaba vapor. Él había preparado esa cena con esmero, pero yo sentía que todo estaba helado. Mientras jugueteaba con los cubiertos pensé, ¿quién es Grace? ¿Qué clase de persona es? ¿Cuántos años tiene? ¿Es guapa? ¿Es más joven que él? Oía la voz de David desde el baño, en susurros. No entendía las palabras, pero el tono era diferente. Muy diferente al tono con que me hablaba a mí. Más suave, más afectuoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda la familia feliz que creía tener durante 5, 12 años era quizás solo una ilusión mía, como si un viento frío hubiera soplado sobre mi corazón. Cuando David salió del baño, tenía la cara más despejada. Casi estaba sonriendo. «Perdona, llamada urgente, cosas del trabajo», le pregunté de nuevo, mirándole a los ojos fijamente. «Sí, para preparar una reunión de mañana». Mentiroso. Sus ojos temblaban. Era fácil pillar la mentira de alguien que llevas 12 años a tu lado. Además, mañana era miércoles. ¿Qué reunión había que preparar a esta hora de la noche? Me levanté en silencio y alcancé su teléfono. Quería asegurarme de que mi intuición era correcta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con sorpresa mientras lo agarraba. Su reacción lo confirmó todo. Tenía razón. «Nada», dije. Bajé la mano y empecé a fregar los platos. Mientras remojaba los platos en agua fría, pensé, ¿qué debo hacer? ¿Gritar y perder los nervios? ¿Llorar y suplicar? ¿Hacer la vista gorda? No, elegí otro camino. Quiero certeza, no solo sospechas, sino pruebas. Él fue al salón y encendió el televisor. Vio el telediario como de costumbre. El presentador leía noticias sobre economía, pero él no paraba de tocar el teléfono, tapando siempre la pantalla. Después de fregar, me senté a su lado. Se corrió un poco y me miró. «¿Tienes algo que decirme?». Bajó el volumen del televisor y me miró directamente. Dudó. Se humedeció los labios como si quisiera decir algo, pero negó con la cabeza. «Nada». «¿Por qué?». «Por nada». No pregunté más. En cambio, me prometí a mí misma. Esperaría hasta que se delatara solo. Esa noche, David se fue a dormir pronto. Antes, se quedaba viendo la tele hasta las 11:30, pero alrededor de las 9:30 ya bostezaba y se metía en el dormitorio. Me quedé sentada mucho tiempo en el salón. Había una serie en la tele, pero no entendía nada. El nombre de Grace y las palabras «te echo de menos» daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Cuando entré al dormitorio, ya dormía, más profundamente que de costumbre. Dicen que las personas con mala conciencia duermen más profundamente. Quizás tenían razón. Yo me quedé mirando el techo. Era la primera vez que sentía una emoción así en 12 años. Nerviosa, pero con una extraña claridad mental. Como si hubieran limpiado un espejo que llevaba mucho tiempo empañado. Todo se volvió claro. Al día siguiente, seguro que todo sería diferente. La noche siguiente, volvió a cocinar.
Cuando llegué a casa, había ruido en la cocina otra vez. Igual que el día anterior. Sonido de sartén, aceite y la alegre voz de mi marido. Ya has llegado. Se te ha hecho tarde otra vez. Se giró y sonrió. La misma sonrisa forzada. Ahora la veía con toda claridad. La mesa estaba aún más elaborada que el día anterior. Había filete de ternera con salsa. ¿Desde cuándo cocinaba él un filete? Ni siquiera cuando éramos recién casados lo había hecho. Oye, ¿qué es esto otra vez? Pregunté. Claramente se puso nervioso. Nada. Es que quería cocinar tu plato favorito. ¿Cuándo había dicho yo que el filete con salsa era mi favorito? En realidad, precisamente lo evitaba por ser demasiado graso. Me senté en silencio y empecé a comer. Él sirvió la comida en mi plato. Ensalada, carne. Antes cada uno se servía por su cuenta. ¿Por qué de repente había cambiado? Come bastante. Come bastante. Estás muy delgada, dijo. Yo no había adelgazado. De hecho, sentía que había engordado algo últimamente. Le observé la cara. Su mirada era diferente. Parecía estarme evitando. Cuando nuestros ojos se cruzaban, él apartaba la vista. ¿Cómo está el trabajo? Preguntó. Bien. ¿Y el tuyo? Sin novedad. Los compañeros bien. Lo pregunté con intención. Quería ver su reacción. ¿Tenéis algún empleado nuevo? Continué. ¿Por qué me preguntas eso? Se puso a la defensiva. Por nada. Curiosidad. Seguí comiendo con calma. El teléfono volvió a vibrar, a la misma hora que el día anterior, alrededor de las 7:20. Rápidamente lo miró y lo puso boca abajo. ¿Quién es? Un compañero de la oficina. La misma respuesta. ¿De qué departamento? De ventas. ¿Hombre o mujer? Se quedó pálido. ¿Por qué me preguntas? Es que me pareció oír una voz de mujer ayer. Mentí. No había oído nada. Solo quería ponerle a prueba. Ah, sí, una mujer, una junior. Al final admitió que era una mujer. ¿Cómo se llama? El corazón me latió más rápido, pero mi voz seguía tranquila. Grace Castro, respondió. En ese momento ya estaba segura. Era la que había enviado el te echo de menos. ¿Cuántos años tiene? No sé, unos 20 quizás. Exactamente. No lo sé bien. Era evidente que ya no estaba tranquilo. Pero no paré. ¿Cómo es físicamente? ¿Por qué me preguntas tanto? Su voz subió de tono. Solo tengo curiosidad sobre los compañeros con los que trabajas. Seguía calmada. Él era el que estaba nervioso. Una persona normal. Estatura mediana. ¿Es guapa? Esta era la pregunta más importante. Se detuvo. No sé. No me fijo. Mentiroso. Seguro que se había fijado. Si no, no tendrían razón para enviarse mensajes. Sonó el teléfono de nuevo. Ahora era una llamada. Vi el nombre de Grace en la pantalla. Estoy segura de que David cortó la llamada nerviosamente y me miró de reojo. ¿Por qué no lo has cogido? No es importante. Dijiste que era del trabajo. Ya hablaré luego. Sus excusas ya no tenían ningún sentido. Dejé la cuchara y lo miré fijamente. ¿Tenéis algo vosotros dos? Pregunta directa. Se le fue el color de la cara entera. ¿Qué estás diciendo? Solo es mi junior. Una junior te manda te echo de menos después del horario de trabajo. Le dije lo que había leído el día anterior. Se puso muy nervioso. Ese mensaje era para el trabajo. Teníamos que vernos. Mentiroso. ¿Desde cuándo un mensaje de trabajo dice te echo de menos? Seré yo quien responda. Señalé su teléfono que volvía a vibrar. ¡No!, gritó él, y entonces se dio cuenta de que había alzado la voz y se quedó parado. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de confidencial una junior de ventas? No pregunté más. Me levanté despacio. Voy a fregar. No estaba enfadada. Él intentó camelarme. Está bien. Empecé a recoger. Se quedó sentado jugando con el teléfono, probablemente escribiéndole a Grace. Mientras fregaba pensé, estoy segura de que tiene otra mujer y es compañera de trabajo. 20 años, lo que significa más de 10 años de diferencia con nosotros. Y seguro que es guapa, aunque lo niegue. Sé que es guapa. Me temblaban las manos mientras limpiaba los platos. ¿De rabia o de tristeza? No lo sabía. Solo sentía que todo mi cuerpo se enfriaba.
Le oí responder una llamada en el salón, en susurros. Sí, lo siento. La situación está un poco complicada ahora. Te llamo luego. Sí, ten cuidado al volver. Lo último que dijo fue lo que más me dolió. Ten cuidado al volver. Eso se lo dices a alguien con quien tienes una relación. Entró en la cocina después. ¿Puedo ayudar en algo? Ya está. Estaba secando el último plato. Lo siento de verdad. Tendría que haberlo hecho yo. Está bien. Estaba de pie detrás de mí, como si quisiera decir algo, pero tampoco decía nada. Después fui al salón, encendí el televisor y vi las noticias, pero no entendía nada. Él se sentó a mi lado pero con distancia. El ambiente era incómodo. Mañana tenemos una cena de equipo, dijo de repente. ¿Sí? Me quedaré hasta tarde. ¿A qué hora? Sobre las 10, creo. No sé si era verdad o mentira. Quizás iba a quedar con Grace. Vale. No le pregunté más porque ya estaba segura, y me sentí más ligera. Es mejor saber la verdad que vivir con dudas. Se fue a dormir pronto esa noche también, pero yo, hasta bien entrada la madrugada, estuve despierta y pensando. Grace Castro, 20 y tantos años, departamento de ventas. Ya sabía su nombre, edad y trabajo, pero aún no tenía pruebas sólidas. Necesitaba algo más concreto para poder decidir. Al día siguiente era el día de su supuesta cena. Hacia las 9 de la noche me llamó. Cariño, me voy a quedar hasta tarde por el evento de equipo. No te preocupes por la cena. Bien, ¿a qué hora llegas? No sé, quizás después de las 10. Después de colgar me puse a pensar. ¿Era una cena de verdad? ¿O estaban juntos? Comí espaguetis sola. Estaba más cómoda sin él, sin nada que observar. Vi la tele y alrededor de las 9 sonó el timbre. Din don. Era extraño. David tenía llave y yo no esperaba ninguna visita. Me asomé a la ventana. Había una mujer fuera. ¿Quién es? Pregunté. Buenas noches. Aquí vive don David. Voz de mujer joven, animada y clara. Don David, ¿quién es usted? Una compañera de trabajo suyo. ¿Podría hablar con él? Compañera de trabajo. Pero David estaba en una cena, según él. Era imposible que una compañera viniera a casa. Abrí la puerta. Quería saber quién era. Una chica joven estaba de pie, menuda y esbelta, guapa, aunque llevaba poco maquillaje. Claramente tenía la piel tersa. Parecía tener 20 y tantos años, como había dicho él, y llevaba en las manos una caja blanca de tarta. Hola, me saludó. Pero al ver mi cara pareció sorprenderse. ¿Quién es usted? Grace Castro, de la oficina de David. Era ella, Grace. Mi marido está en una cena de equipo, dije con calma. La cara de Grace se puso rígida de repente. Se dio cuenta de que algo no cuadraba. Es que la cena terminó pronto. Don David me mandó traer esta tarta. La historia no encajaba. Si había terminado pronto, ¿por qué no volvió él mismo con la tarta? Pasa. Abrí la puerta de par en par. Se sorprendió. Ay, no, no. La dejo aquí. Está bien. Pasa. Espera a que vuelva él. La insté. Fue casi una orden. Grace se vio obligada a entrar. Se quitó los zapatos, pero se notaba que estaba incómoda. ¿De verdad está bien? Ya que estás aquí, toma un café o agua. La acompañé al salón. Se sentó en el sofá con la caja de tarta en las rodillas. Solo agua, por favor, dijo en voz baja. Le cogí un vaso de plástico del dispensador. No era lo mejor para una visita, pero no la consideraba una visita. Gracias. Se inclinó y aceptó el vaso. No podía mirarme directamente a los ojos. Me sentais enfant de ella. La observé. Era guapa de verdad. Blanca, ojos grandes, nariz respingona. Más joven y más guapa que yo. ¿Cuál es tu trabajo en la oficina? En el departamento de ventas. Es cansado en ventas. Está bien. Respuestas cortas. Claramente incómoda. ¿Cómo os hicisteis tan amigos mi marido y tú? Este era el núcleo de la conversación. Se puso aún más rígida. Pues, es que somos compañeros de trabajo. ¿Sois del mismo departamento? No, pero hay proyectos en los que tenemos que colaborar. Parecía una mentira. Le temblaba la voz. Exactamente entonces, se abrió la puerta. Ya estoy aquí. La voz alegre de David.
pero al entrar al salón y ver a Grace, se quedó petrificado donde estaba. Grace, dijo sorprendido. Me miró a mí como si no pudiera creerlo. ¿Qué haces aquí? Me dijiste que trajera la tarta, respondió Grace en voz baja. Pero un momento. ¿Cuándo le había dicho que trajera la tarta? Ah, sí. Gracias. Una risa forzada de David, pero estaba sudando frío. Me quedé sentada en silencio, observándolos a los dos. Los dos estaban inquietos. David estaba casi al borde del pánico. ¿Qué tal la cena? Le pregunté a David. Ah, sí, terminó pronto. ¿A qué hora? Sobre las 8. ¿Y por qué llegas ahora? Si terminó a las 8 deberías haber llegado antes. Dudó. Salí a dar un paseo. Mentiroso. Seguro que habían estado juntos David y Grace. ¿Tú también estabas en la cena, Grace? Le pregunté. No. Soy de otro departamento. Entonces, ¿cómo sabía lo de la tarta si no estaba en la cena? ¿Cómo sabías lo de la tarta? Grace no pudo responder. David intervino. La llamé después de la cena para que comprara una tarta. ¿A quién? A Grace, para que la trajera. ¿Por qué de repente comprar una tarta? Sus historias no cuadraban. Se me ocurrió que te gustaría. ¿Cuándo había dicho yo que me gustara la tarta? En realidad, precisamente evitaba los dulces. Él lo sabía. Ya no tenía escapatoria. Miré la caja de la tarta. Estaba bien envuelta, incluso con un lazo. ¿Dónde la habéis comprado? En la pastelería de aquí cerca. ¿Tú sola? Esta era la pregunta crítica. Grace no pudo responder. David intervino. Fuimos juntos. Como no sabía cuál era rica. También lo admitió. Habían ido juntos. Después de la cena, compraron la tarta juntos. Solo vosotros dos, ¿verdad? No contestó. Lo tenía pillado. Me levanté y miré a Grace. Gracias por la tarta. La comeremos. Grace respiró aliviada. Quizás pensó que podía marcharse. Pues me voy ya. No has terminado el agua. La señalé. Está bien, ya he tomado bastante. Termínala. Qué desperdicio. Fue casi una orden. Grace se vio obligada a sentarse de nuevo. La observé detenidamente. Era realmente guapa, aunque poco maquillaje, piel tersa, bien vestida y un perfume agradable. Por eso mi marido se había sentido atraído. Más de 10 años más joven que yo, guapa y llena de vida. ¿Dónde vives? Aquí cerca. ¿Sola? No, con una compañera de piso. Era evidente que estaba agotada de mis preguntas. David también ya le temblaban las rodillas de los nervios. Grace, ¿le estás agradecida a mi marido? Esta era mi pregunta definitiva. Sí, me ha ayudado mucho en el trabajo. ¿Cómo le das las gracias? Solo de palabra. Grace se mordió el labio. A veces le invito a un café. ¿Con frecuencia? Alguna vez. ¿Alguna vez, otra vez? ¿En una cafetería cara? No, solo en el bar de la esquina. David frunció el ceño. Mentirosa. Le miré a David. ¿No te gusta el café del bar de la esquina? Es que tampoco está mal. Nervioso. Bien. Entonces, ¿por qué pagaba cafés en Starbucks? ¿Desde cuándo? ¿Por qué de repente? No podía responder. Miré a Grace de nuevo. ¿Es verdad? ¿Solo el bar o también en alguna cafetería? Al final salió la verdad. Grace se derrumbó. Sí, tomaban café fuera. ¿En qué cafetería? En la de enfrente de la oficina. ¿Solo vosotros dos? Grace no podía responder. Ahora estaba segura. No eran solo compañeros de trabajo. Tomaban café juntos, compraban tarta juntos, y él le decía, ten cuidado al volver de noche. Ya has terminado el agua. Puedes irte. Señalé el vaso vacío. Grace respiró aliviada y se levantó. Me voy ya. Gracias por la tarta. Me incliné cortésmente pero con voz fría. Mientras caminaba hacia la salida, miró a David, como si quisiera decir algo pero se contenía porque yo estaba mirando. «Cuídate», dije cuando se cerró la puerta. Al volver al salón, David estaba bebiendo agua del vaso de cerámica azul. Le temblaba la mano. Ahora estábamos solos. Todo estaba en silencio. Vi los dos vasos sobre la mesa, el vaso de plástico arrugado que había usado Grace y el vaso de cerámica azul de David, con algo de agua aún. Me levanté y cogí agua del dispensador. La bebí despacio. Mientras el agua fría fluía por mi garganta, me fui calmando. Recordé un recuerdo de cuando éramos recién casados.
Cuando nos mudamos a nuestro primer piso, estaba colocando los platos. Mi suegra nos había regalado un juego de platos de cerámica. Pero al abrir la caja, vi que uno de los platos tenía una pequeña grieta, fina, como un cabello pero visible. David dijo, no pasa nada, no se nota, úsalo. Pero yo lo aparté. No podía usarlo para servir a las visitas. Un plato con grieta, por pequeña que sea, al final se acaba rompiendo. Ese plato todavía estaba en el fondo del armario después de 12 años. Sin usar. Mientras bebía agua, pensé que el corazón de las personas es tan bien como ese plato. Cuando se agrieta, no vuelve a ser como antes. ¿Quieres decirme algo? Habló David, claramente incómodo. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. Respuesta escueta. Llevé los vasos a la cocina. Tiré el vaso de plástico arrugado a la basura, como daba pena mirarlo. También lavé el vaso de cerámica de David con agua caliente y jabón, como si estuviera lavando un vaso que había usado otra persona. Mientras secaba el vaso, recordé otra cosa. Hace unos años, David cayó enfermo, fiebre alta y tos continua. Cada día le preparé gachas y le di la medicina. Le cambiaba las mantas siempre. Me dijo entonces, menos mal que tengo esposa. Gracias. Me lo agradeció, pero me entristecí porque parecía que solo me necesitaba como cuidadora. Ahora me doy cuenta de que quizás desde entonces ya no me veía como mujer sino solo como familia. Al volver al salón, él miraba algo en el teléfono, seguramente comprobando si tenía mensaje de Grace. ¿Qué es eso? Nada. El grupo de la oficina. Mentiroso. Si fuera el grupo de la oficina, ¿por qué tapaba la pantalla? Me senté a su lado, pero con distancia. Lo notó y me miró de reojo. Grace era un poco rara antes, ¿no? Él fue el primero en sacar el tema, como si intentara que sonara casual llamándola Grace. Rara. Sí. Parecía nerviosa. Por supuesto que estaría nerviosa. Imagínate venir a casa del hombre con el que tienes algo y tener que hablar con la esposa. ¿Por qué crees que estaba nerviosa? No sé. Quizás porque era la primera vez que venía aquí. Seguía haciéndose el inocente. No respondí y me puse a ver la tele. Había una serie, una escena donde la esposa pillaba al marido con otra. Igual que nuestra situación. La mujer en la tele lloraba y gritaba, pero yo no quería hacer eso. No quería parecer una víctima. David cambió de canal. Probablemente se había sentido aludido. Vamos a dormir, dijo. Sí, asentí simplemente. Entró primero al dormitorio. Me quedé un momento más en el salón. Sobre la mesa estaba la caja de tarta que había traído Grace, la caja blanca con lazo. La abrí. Dentro había una tarta de fresas, pequeña y bonita, con una fresa en forma de corazón encima. ¿A quién le gustaba una tarta así? Seguro que no a mí. Era más propia de chicas jóvenes como Grace. Quizás Grace la había elegido, o quizás David la había comprado según el gusto de Grace. La volví a cerrar y la puse en el frigorífico. No la iba a comer, pero tampoco quería tirarla. Al entrar al dormitorio, ya fingía dormir, pero por el sonido de su respiración sabía que seguía despierto. Me tumbé en silencio, lejos de él. En la oscuridad pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Llorar y suplicar? ¿Fingir que no sé nada? No quiero ninguna de las dos cosas. Necesito otro camino. Un camino en el que sea yo quien tenga el control y pueda decidir. Entonces comprendí. No podía seguir usando un plato agrietado antes de que se rompiera del todo. Era mejor apartarlo ya. Su respiración se fue calmando. Ya dormía de verdad. Pero yo, hasta la madrugada, estuve despierta pensando, mañana seguro que todo cambiará. La noche siguiente, David me mandó otro mensaje diciendo que se iba a quedar hasta tarde. Otra cena de equipo. Ya no me importaba si era verdad o mentira. No me importaba nada. Tenía algo que hacer sola en casa. Cuando se fue, abrí el cajón de abajo del mueble del salón donde guardaba los recibos y el libro de contabilidad. Era cuidadosa con el dinero y anotaba los gastos importantes. Saqué la caja y la puse sobre la mesa. Fui revisando uno a uno los extractos de la tarjeta de crédito de los últimos meses. Al principio eran normales: gasolinera, supermercado, comida rápida. Pero desde el verano había gastos raros. Cafetería del gato. Café, 4,50 €. 2 veces el mismo día, café otra vez, 3,80 €.
Un café cuesta unos 2 euros, es decir, 2 cafés. ¿Se tomaría él solo 2 cafés? Seguí buscando. Starbucks, 11 euros y 20 céntimos. Café comercial, 9 euros y 80 céntimos. Todo desde el verano. David no era de los que tomaban café fuera. Prefería el Nescafé de casa. También había un recibo de floristería, un ramo de rosas en Chueca, por la zona de Goya. Cerca de su oficina. También busqué. Tienda de cosméticos, 62 euros y 50 céntimos. ¿Para qué compraba él cosméticos? Sabía que yo no me maquillaba mucho. Pero lo peor fue el recibo del hotel. Cena buffet en el Hotel Wellington, 186 euros. Del sábado pasado. El día que dijo que tenía horas extra. Es decir, mientras decía que estaba haciendo horas extra, estaba en el buffet del hotel. 186 euros es el precio de 2 personas en un buffet. Ordené los recibos por fecha. Empezaron con el café en verano, luego flores y regalos, y recientemente la cena en el hotel. Todo coincidía con el período que habían mencionado cuando se hicieron amigos. Extendí todos los recibos sobre la mesa como una investigadora buscando pruebas. Pasaban de las 10 cuando llegó David. «Ya estoy aquí», me saludó con cuidado. Al entrar al salón y ver los recibos sobre la mesa, se quedó paralizado. «¿Qué es eso?», preguntó nervioso. «Tus gastos», respondí con calma. Se acercó y miró los recibos. Se le fue el color de la cara. «¿Por qué has sacado eso?» «Para comprobar a dónde has ido y con quién». Se quedó en silencio. No tenía excusas. Cogí un recibo. 2 cafés en la cafetería del Gato. ¿Con quién? Sin respuesta. Un ramo de rosas. ¿Para quién? Silencio. Cena buffet en el hotel. ¿Con quién? Sin respuesta alguna. Leí los recibos uno a uno. 15 en la cafetería del Gato, 20 en el Starbucks, 5 de junio, flores, 12 de junio, cosméticos. Le temblaban las rodillas. 25 de septiembre, cena buffet en el hotel. ¿Con quién estabas? Se derrumbó en el sofá. Ya no podía mantenerse en pie. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Qué sientes?» «¿El qué exactamente?» Solo miraba al suelo. «¿Tú y Grace?» Pregunta directa. Asintió levemente. «¿Desde cuándo?» «Solo desde el verano». «¿Qué tan serio es?» Me enamoré de ella. La palabra enamoré fue la que más me hirió. No era solo un error, había sentimiento de por medio. No pregunté más, ya no me importaba lo que dijera después. Me levanté y entré al dormitorio, saqué la maleta del armario, metí mi ropa. Ropa interior, calcetines, maquillaje, lo esencial. Él me siguió al dormitorio. «¿Qué estás haciendo?» «¿No está claro?» «¿A dónde vas?» «Me voy». «¿Cómo que te vas?» «¿Quieres que me quede?» Cerré la cremallera de la maleta. «Espera, hablemos». «¿De qué?» «Quiero terminar con Grace». «Vamos a arreglar esto», negué con la cabeza. «Ya es demasiado tarde». «¿Por qué tú no es tarde?» «Llevas mucho tiempo mintiéndome, desde que empezaste a mentirme». 90, en Delacaturas Cantoris. Le esquivé cuando intentó cogerme del brazo. «Por favor, una oportunidad más. En 12 años de matrimonio, ni una sola vez dudé de ti». Me temblaba la voz, no de rabia, sino de tristeza y pena. «Pero me estuviste engañando durante meses, todos los días». Empezó a llorar. «Lo siento de verdad. Me arrepiento». «No te arrepientas. Tú lo elegiste». Cogí la maleta y me dirigí hacia la puerta. Me siguió suplicando, pero no me giré. Mientras esperaba a ponerme los zapatos, dije las últimas palabras. «Cuidé de nuestra familia y de la confianza que teníamos, no de este piso. Ahora ya no tengo ninguna razón para quedarme». Al abrir la puerta, le oía sollozar, pero no me giré. Afuera soplaba un viento frío. Pero me sentía más ligera. Sentí que ahora empezaba de verdad mi vida real. Esa noche dormí en un hotel cerca, porque llevaba una maleta y ya era medianoche y no tenía a dónde ir. No quería molestar a la familia de él ni a mis amigos. Tumbada en la cama del hotel, mirando el techo. Era mi primera noche durmiendo sola en 12 años. Creí que me daría miedo, pero sorprendentemente me sentía ligera. El teléfono no paró de sonar. Era David. No lo cogí. Me mandó muchos mensajes, pero los borré sin leerlos. A la mañana siguiente fui a la parroquia. Después de rezar, fui a la sala de orientación.
Allí estaba Josefa. Era mi amiga del instituto y también tenía 41 años. Llevaba varios años siendo orientadora voluntaria en la parroquia. Tenía formación en psicología. Sara me saludó sorprendida. Era raro que yo fuera a la iglesia. Josefa, la llamé. Éramos de la misma edad, pero ella era unos meses mayor, así que la llamaba con respeto. ¿Qué ha pasado? Tienes cara de tristeza. Me preguntó con cuidado. Nos sentamos en el sofá de dentro de la sala de orientación. Era pequeña pero luminosa. Las plantas como el potos suavizaban el ambiente. Josefa, me fui de casa anoche. Dije en voz baja. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Los comportamientos raros de David, la mujer llamada Grace, los recibos y lo de la noche anterior. Mientras yo hablaba, ella escuchaba en silencio. No me interrumpió ni me juzgó. Solo asentía. Después de haberlo soltado todo, me sentí más ligera. Qué alivio tan grande cuando alguien te escucha. Qué difícil habrá sido todo lo que has pasado, dijo con voz muy cálida. Sí, pero ahora estoy bien. Me siento más aliviada. No tienes rabia. Rabia, sí. Pero pesa más la decepción. Josefa me pasó un pañuelo. Entonces me di cuenta de que estaba llorando. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé. Por eso he venido a pedir consejo. Josefa se puso a pensar. Un momento después habló. Quizás es mejor que primero proceses lo que sientes. Todavía estás demasiado en el momento emocional. ¿Emocional? Sí, estoy tranquila. Quizás por fuera, pero por dentro estás sufriendo mucho. Han sido 12 años. De repente todo se ha destruido. Tenía razón. Ni yo misma comprendía del todo lo que sentía. ¿Quieres vengarte? Preguntó. No sé. Al principio lo pensé, pero pensé que solo me agotaría yo. Eres una persona inteligente. Asintió. ¿Vas a separarte? Por supuesto que no puedo seguir con él. ¿Y lo de la división de bienes? ¿La pensión? Aún no lo he pensado. Me pasó una taza de té de jengibre caliente. Sara, quizás tu decisión es demasiado precipitada, dijo Josefa. ¿Precipitada? Sí. Entiendo que él tiene la culpa, pero piensa también en el lado práctico. ¿Puedes vivir sola económicamente? ¿Es suficiente tu sueldo? Lo pensé. No lo había considerado. Tengo sueldo. Es bastante difícil vivir sola solo con el sueldo. ¿Y el piso? ¿Los ahorros? Tenía razón. Gran parte del dinero que teníamos estaba a nombre de David. Además, el proceso de separación legal o de nulidad no es nada fácil aquí. Hay que gestionar la división de bienes, la pensión compensatoria, el cambio de domicilio, explicó Josefa. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que aguante? No es eso. Quiero que estés preparada para la lucha. Consúltate primero con un abogado. Infórmate del proceso, cómo se divide todo. Mientras gestionas esto, vivid separados temporalmente para que puedas pensar. Cuando se asiente la emoción, entonces toma la decisión final. Era un buen consejo. Pero Josefa, no tengo ninguna intención de perdonarle. Nunca. Es tu derecho. Lo respeto. Pero no perdonar es diferente a vengarse. Josefa tomó mi mano. La venganza no solo destruye a tu adversario, también te destruye a ti, especialmente a una persona como tú, que es bondadosa y tranquila. Al final te arrepentirás tú. Josefa me conocía de verdad. ¿Qué hago entonces? Haz la separación de manera limpia. No te dejes llevar por la emoción. Calcula lo que te corresponde. Y cógelo. Sí, no tienes por qué ser codiciosa, pero suficiente para que puedas volver a empezar. Y después, sepárate de él de manera limpia. Sus palabras me llegaron al corazón. Y si acepta, no le quedará más remedio que aceptar porque él tiene la culpa. Y además tienes pruebas. ¿Cuánto cobra un abogado? No es demasiado caro si llegáis a un acuerdo fuera del tribunal. Conozco una abogada de derecho de familia. Te doy su contacto. Gracias, Josefa. Le extendió la tarjeta. Y Sara, no estés sola. Llámame. Si necesitas hablar con alguien, puedes quedarte en mi casa de momento. No, gracias. Me da vergüenza. Buscaré un piso de alquiler. También te ayudo a buscarlo. Me conmovió su preocupación. Al salir de la sala de orientación, tenía la mente más clara.
La rabia se había ido y pensaba en los pasos prácticos. Era mejor arreglarme a mí misma que vengarme. Aunque quisiera devolverles el dolor que me habían causado, mi futuro era más importante. Antes de salir de la iglesia, mandé un mensaje a David. Hablaremos a través de mi abogada. No me llames por ahora. Un mensaje breve y claro. Comenzaba mi nueva vida. Habían pasado 2 meses. Ya vivía en un pequeño estudio en el barrio de Lavapiés. Era bastante pequeño, pero era solo mío. En el bajo, así que no le entraba mucho el sol. Pero era tranquilo y cómodo. En la ventana había un macetero de potos. Me lo regaló Josefa cuando hice el piso nuevo. Al principio pensé que se moriría la planta, pero había crecido. Cada mañana, lo primero que hacía al levantarme era regarlo. Miraba si había brotado alguna hoja nueva. Hoy había una hoja nueva. ¡Qué bien creces!, le sonreí mientras hablaba con la planta. El proceso de separación con David y la división de bienes fue rápido, porque él admitió todas sus culpas y llegó a un acuerdo. Me dio la compensación económica que pedí y conseguí más de nuestros ahorros de lo que esperaba. El abogado dijo que quizás era porque a David le pesaba la conciencia y también quizás porque había terminado su relación con Grace. Ya no lo sé. Ya no me importa nada de ellos. Lo más reconfortante fue que mi suegra se puso de mi parte. Pensé que me aconsejaría que aguantara, pero fue ella quien se enfadó con David. Todo esto ha sido culpa tuya. Por eso se va Sara. No intentes retenerla, le gritó a su hijo. Y luego me habló a mí. Has pasado por mucho. Empieza ahora tu propia vida. Me dio además dinero como despedida. Me daba vergüenza aceptarlo, pero ella insistió y le di las gracias. El estudio que alquilaba era pequeño, pero lo arreglé con gusto. Tenía una pequeña mesa de madera, un sofá y un colchón que también servía de asiento, sencillo pero luminoso. En la pared colgaba una acuarela pintada por Josefa, una pintura del mar. Era muy relajante mirarla. Cada mañana, a las 6 preparaba una manzanilla caliente o un té de jengibre. Me sentaba frente a la ventana y así empezaba mi día. Antes me apresuraba preparando el desayuno de David, pero ahora tenía tiempo para mí misma. Me volví también más motivada en el trabajo. Necesitaba esforzarme más porque solo me tenía a mí misma. Pero sorprendentemente disfrutaba más del trabajo, no para mantener al marido, sino para mi propia vida. Mi jefa también notó el cambio. Sara, qué bien te ves últimamente, dijo una vez. Solo sonreí. Al volver del trabajo, a veces quedaba con Josefa o iba al cine sola. Al principio era un poco raro, pero me fui acostumbrando. No había nadie a quien considerar. Lo que me apetecía, eso veía. Los fines de semana limpiaba el piso o paseaba por el Retiro. No sabía que era tan agradable pasear sola. Ayer me encontré con la señora Encarna, mi vecina mayor. La crucé en el pasillo y ella me saludó primero. ¿Llevas poco tiempo aquí? Sí. Buenos días. ¿Sola? Sí. Compartiremos algún guiso algún día, ¿eh? Ofreció la señora Encarna. ¡Qué graciosa! Claro, señora. Gracias. Tienes buena cara, chica, dijo sonriendo la señora Encarna. Cara alegre, decía. Yo misma no me había dado cuenta, pero quizás sí. Al mirarme al espejo, mi cara era diferente a la de antes. Tenía los ojos más brillantes y los labios naturalmente curvados en una sonrisa. Después de 15 años, por fin había encontrado mi verdadero yo. Esta mañana me preparé otra vez el té y me senté frente a la ventana. Había un gato encima de la valla. Caminaba relajado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo me sentía igual. Ya no tenía que preocuparme por lo que pensaban los demás, ni aguantar por la familia. Podía vivir como yo quería. A veces también sentía tristeza, sobre todo cuando comía sola o antes de dormir. Pero la libertad pesaba más que la soledad. Esta libertad era diferente a la de cuando tenía 20 años. Entonces era todo nervios por el futuro. Ahora ya no. Había demostrado que podía vivir sola. Al terminar el té, me arreglé para ir a la oficina. Al abrir el armario, noté que toda mi ropa era ya de colores vivos. Antes evitaba el lila porque a David no le gustaba. Decía que era cursi. Pero ahora me puse la blusa lila. Me apetecía. Me peiné y me puse brillo de labios. Ya no llevaba maquillaje recargado, pero sí me arreglaba. Mientras salía, me encontré otra vez con la señora Encarna. ¿Ya te vas al trabajo? Qué guapa estás hoy, me saludó. Gracias, señora Encarna, cuídese. Cuídate, Sara.
Me llamó por mi nombre porque se lo había dicho un día mientras caminábamos. Mientras caminaba hacia la parada del metro, pensé, aquí empieza de verdad mi nueva vida. He pasado por mucho, pero eso me ha formado tal como soy hoy. Más valiente, más libre y más feliz. No sé qué ha sido de David y Grace, y no pienso averiguarlo. Ya no forman parte de la historia de mi vida. Lo importante es que ahora soy feliz. Llegó el metro. Me senté junto a la ventana y miré afuera. El sol de Madrid brillaba cálido y hermoso. Va a ser un buen día. Mi corazón, que había temblado durante tanto tiempo, se ha vuelto firme y veo con claridad el camino que tengo por delante. He demostrado que a cualquier edad se puede volver a empezar. A mis 41 años no es demasiado tarde para nada. ¿Qué os ha parecido la historia de Sara? A veces llegan a nuestras vidas traiciones y heridas inesperadas, pero Sara nos ha demostrado que ahí no termina todo. Lo importante es cómo te levantas. En lugar de vengarse, ella eligió su propia felicidad y con valentía comenzó un nuevo capítulo de su vida. La edad es solo un número. Siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar.